Vamos a leer Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre, mucha gente delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ustedes ya saben que cuando Abraham vivía en su pueblo natal llamado Mesopotamia, ¿no? Donde Jehová apareció a él y dio a Abraham su promesa, y mandando que alejarte de tu pueblo natal y te vayas a donde, a Canaán. Y mientras que él y su familia, digamos, su padre y su hermano, estaban yendo a Canaán, un día ellos empezaron a vivir en Harán por su padre Tare. Y no se fueron a Canaán. Por eso Tare murió en donde, en Harán. Luego otra vez Jehová apareció a Abraham y mandando que te vayas a Canaán. ¿Sí? Cuando Abraham escuchó la promesa de Dios otra vez en Harán, en aquel momento él tenía 77 años, según Génesis capítulo 12. Entonces no sabíamos que cuántos años él y su familia vivían en Harán. Por eso, no sé, vivían en Harán por 5 años, por 3 años.
Pero a veces Abraham estaba muy confundido. Estaba muy confundido entre la promesa de Dios y la circunstancia. En Hechos capítulo 7, el versículo 1 y 2, donde están escritos sobre este punto. Exactamente. Abraham escuchó primera vez la promesa de Dios en Mesopotamia. Luego vivían con su familia en Ar. Y en el capítulo 12, donde está escrito que cuando Abraham escuchó otra vez la promesa de Dios en Ar, en aquel tenía 75 años. Pues hasta que él tenía 100 años, a veces estaba muy confundido entre la promesa de Dios y la circunstancia. Por eso él decía que, oh Dios mío, no se preocupe por mi hijo, porque yo quiero que ese niño, ese chico, quien es de Damasco, quiero que él sea mi hijo. Pero según aquí, mire, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creo, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Al comienzo él no tenía esa fe. ¿Sí o no? También, como sea, tampoco Sarai no creía en la promesa de Dios. Por eso ella pidió a su marido que toma a mi sierva, la cual era Agar, ¿sí o no? Para tener un hijo, ¿sí o no? Y también cuando Jehová dijo a ella que vas a dar a la luz un hijo de promesa, en aquel momento ella secretamente se reía, ¿sí o no? Ya no tengo costumbre de mujer. En aquel momento Jehová cambió el nombre de Sarai a Sara. ¿Qué significa el nombre de Sara? La madre de muchedumbre. ¿Sí? En aquel momento ella era muy estéril, ya no tenía costumbre de mujer. ¿Sí? A veces Abraham no cree en la promesa de Dios. Hasta que él tenía 99 años. A veces cree, a veces no cree. Pero por último, él solamente creyó que a la promesa de Dios, en vez de la circunstancia. Porque Jehová le hizo, ¿qué hizo? Como el hombre de fe. ¿Sí? Por eso aquí dice, ¿qué dice?
17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Por último, Jehová le hizo ser como el hombre de fe. Abraham, ¿sí o no? Hermanos, el creer en la palabra de Dios, ¿cuál es? El creer solo en la palabra de Dios, lo que es la fe. Lo que es que la vida espiritual. Lo que es la creencia en Cristo Jesús. Pero oyendo los muchos está creyendo. ¿Qué está creyendo? Al mismo tiempo, en la palabra de Dios y en la circunstancia, en el pensamiento. Por eso ellos están muy confundidos, ¿sí o no? Cuando escuchan la palabra de Dios, ellos, ¿qué dicen? ¿Qué responden a Jehová? Amén, amén. Pero de repente están muy confundidos. ¿Por qué? Al mismo tiempo también aceptando que el pensamiento del hombre, por eso. Y también mirando que a las circunstancias. ¿Cómo será ahí? Como Abraham, no, como Abraham. ¿Mm? Génesis capítulo 18. El versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Aunque Sara escuchó que la voz de Jehová, pero creía, no, porque se rió. Por aceptar que su pensamiento, por creer en su circunstancia.
Ya no tengo la costumbre de mujer, también mi esposa es muy viejita. Yo también. Se río así. 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Mm? Cuando escuchó la voz de Dios, Sara, ¿por qué se rió? Por no creer en la voz de Dios, sino por creer en que su circunstancia. Pero Jehová seguía haciendo a ellos como el hombre de fe. ¿Sí? Pues cuando Abraham tenía 100 años, en aquel él solamente ha creído a la promesa de Dios, diferente que anterior. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó a nosotros que acerca de la verdadera fe. ¿Sí o no? ¿Mm? Romano capítulo 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años por la esterilidad de la matriz de Sara. Creo que Abraham esperaba a un hijo de la promesa por más de 25 años. ¿Sí o no? No sabemos que cuántos años él y su padre y su hermano y la otra familia vivían en Arán. No se vivían en 3 años, 5 años, hasta que su padre Tare murió, ¿sí? Y cuando él tenía 75 años, Jehová otra vez apareció en Arán. Quiere decir que Abraham esperaba a un hijo. ¿Cuántos años? Durante más de 25 años. ¿Sí o no? Durante más de 25 años, a veces él estaba confuso por mirar a las circunstancias. ¿Sí o no? Y Sara también se rió cuando escuchaba que la promesa de Dios otra, diciendo en su corazón que yo y mi esposa somos muy viejitos. Ya no tenemos la esperanza en nuestra carne. Pero Jehová otra vez dijo a ella que dará a la luz un hijo de promesa.
Pero cuando Abraham tenía 100 años, en aquel momento, ya él creyó solamente que solo a la promesa de Dios, en vez de las circunstancias. Luego él engendró a un hijo de promesa. ¿Sí o no? Casi durante 30 años él esperaba a Jehová para tener un hijo espíritu, un hijo de la promesa. Por eso, no necesitan buscar, diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Según Hebreos capítulo 6, el versículo 14 y 15. Jehová quería enseñar a Abraham que la fe, ¿sí o no? ¿Qué quería que enseñara a él? Que la fe no es mirar a las circunstancias. Anteriormente, yo no podía creer en el verdadero evangelio. Porque yo no podía creer en el evangelio correctamente. Por aceptar que mi circunstancia, también por aceptar mi propio pensamiento, por eso. Siempre al mismo tiempo yo creía en la palabra de Dios, también en la circunstancia. Por eso siempre yo estaba muy confundido. Siempre yo decía con mi boca, cuando escuchaba la noticia de Jesucristo, que, Jesús ya me perdonó, ya Él limpió todos nuestros pecados. Pero de repente yo confesaba a Jehová que soy un pecador, tengo muchos pecados. Porque aunque yo escuchaba el Evangelio, pero también aceptaba y creía que en mi circunstancia. Ahora estoy pecando, entonces ¿cómo yo puedo decir que justo así? ¿Mm? Como Abraham, ¿sí o no? Sí, sí, Dios puede hacer todo, puede dar a un hijo de la promesa, pero mira mi situación, ya soy viejito, ya mi esposa no tiene costumbre de mujer. Aún la fe de Jehová no era perfeccionada en el corazón de Abraham. Pero Jehová le hizo ser hombre de fe. ¿Sí o no? Ya él no quiso más aceptar que
la circunstancia, ni su pensamiento, sino solamente la promesa de Dios. Por eso Jehová nos mandó que deje el impío sus caminos y sus inicuos pensamientos. ¿Sí o no? Para perdón de los pecados. Vuélvese a mí y recibir que el perdón de los pecados. Pero los muchos todavía están creyendo en la palabra de Dios al mismo tiempo juntamente con ¿qué? Su propio pensamiento. Ya le dije a ustedes, hay un tren con destino infierno. El chofer, ¿quién es? Satanás, diablo. Y ese tren con destino infierno, lo que es que nuestro propio pensamiento. Y los pasajeros, ¿quiénes son? ¿Quién eres tú? Los pecadores, los que están creyendo en sus propios pensamientos. El chofer de ese tren es Satán. Y ese tren es el pensamiento del hombre. Y los pasajeros de ese tren, ellos solamente están creyendo en el pensamiento del hombre y mirando solamente a las circunstancias. También hay el tren con destino el cielo, paraíso. El chofer de ese tren es Jesús. También ese tren es que la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio de Cristo. Y los pasajeros de ese tren son los creyentes, los que solamente creen en el Evangelio, solo creen en el Evangelio. Pues el que está mirando a la situación, digamos, a su propia obra, no podrán decir que, soy un justo, soy una justa. ¿Sí o no? Pues aunque escuchan el Evangelio, pero al mismo tiempo también que escuchan su pensamiento y aceptando la situación. Por eso. Pues él limpió sus caminos. ¿Qué significa sus caminos? ¿Mm? Lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Mm? Camino del mundo. ¿Sí o no? También sus inicuos pensamientos. ¿Mm? Porque nuestro propio pensamiento es pecado. Por eso. Pero casi nadie ahora está enseñando a la gente que su propio pensamiento es pecado. Está yendo al infierno por tu propio pensamiento. ¿Sí o no? Porque Sara se rió cuando escuchó la voz de Jehová. Porque en su corazón Satanás trabaja. ¿Sí o no? Por la circunstancia. ¿Mm?
Pero antes de que yo nací de nuevo, Jehová me enseñó, también me dijo a mí que tú eres nada. Tú eres un hombre muy insignificante. Tu pensamiento no tiene valor. Pues aunque el diablo ponía en mi corazón su pensamiento, pero los cuales no tenían fuerza para dominar a mí, sino la palabra de Dios. En realidad, los pobres en la economía, ¿sí o no? Ellos también tienen muchos deseos, ¿sí o no? Tienen muchos pensamientos en el deseo de la carne, ¿sí o no? Ah, quiero comprar avión, también quiero comprar una casa, losa, un carro que vale más de 2 millones de dólares. Así. Aunque tiene estos pensamientos, pero ¿podrá lograr esto? ¿Por qué no? No tiene la capacidad, ¿sí? Aunque tiene pensamiento, pero no podrá lograr sus deseos, ¿sí? Cuando yo estuve en una posición de nada, cuando yo estaba en una posición de inútil, insignificante, aunque el diablo ponía en mi corazón, ¿sí o no? El deseo de la carne, demasiado, pero también su incredulidad, pero los cuales no tenían fuerzas, sino la palabra de Dios. Pues mientras que el hijo pródigo estaba regresando a la casa de su padre, él también tenía pensamiento, ¿cierto? Según su confesión, oh, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, ¿sí o no? Entonces, por favor, Padre mío, acepte a mí como un jornalero. ¡Qué vergüenza! Pero ante el rostro de su padre, él tiraba todos sus pensamientos. Sus pensamientos no tenían fuerza para estar en contra de la voz de su padre. Todo aceptaba y obedecía. Por eso Jehová nos humillaba a nosotros. Para que no pudiera estar en contra de Dios por nuestros propios pensamientos. Para obedecer a Él. ¿Sí? Hermanos, si Dios dice que somos justos, entonces somos justos. En Adán, si Dios nos dice a nosotros, éramos pecadores 100%, entonces éramos pecadores 100%. ¿Sí? Si Él dice a nosotros, somos justos, entonces somos justos. ¿Sí? Ustedes pueden ver a sus almas por sus propios ojos. ¿Pueden ver? Pero un día Jehová dio a nuestras almas. Después Jesús fue crucificado y se resucitó al tercer día. Luego Él que nos dijo a nosotros, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Según Romanos capítulo 8, el versículo 33. ¿Él pudo mentir?
Si Dios dice a nosotros que somos justos, entonces somos justos. Pero cuando yo tenía tanta fuerza en mi corazón, siempre estaba en contra de la palabra de Dios. Aunque Jehová me decía a mí que en Adán tú eres un pecador 100%, pero no lo creo. No aceptaba, rechazaba. Pero Jehová amó a mi alma, por eso me humillé. Me hizo estar en una posición de muy humilde. Aunque el diablo ponía en mi corazón su pensamiento, ¿no? Para rebelarse contra la palabra de Dios, pero no tenía fuerza, aceptando su evangelio. Amén, Señor. Yo empecé a mirar a mi alma por la Biblia. Mirando a mi alma por la Biblia, yo pude decir a todos que mi alma es muy justa. Lot que tenía, alma justa. ¿Sí o no? Cada día el diablo ponía en mi corazón su pensamiento y condenando a mí mismo. En la que yo siempre decía al diablo que, vete de mí. Ya no quiero ser engañado por ti. Mi alma es muy justa. Mi alma es muy perfecta por la sangre de Cristo, una vez para siempre. No me digas más a mí esto. Empecé a luchar contra ¿qué? Diablo. Cada día me acusaba, ¿sí? Él era muy acusador. Hoy también. Cada día pone en mi corazón su maldito pensamiento, ¿sí? Condenando a mí. Pero yo ahora soy muy diferente que antes. Antes de nacer de nuevo. No me digas a mí más eso. Soy justo. Soy santo. Soy perfecto. Mi alma no tiene mancha. Por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo también nos enseñaba a nosotros eso. Vamos a ver Romanos capítulo 4, el versículo 18. Jehová reconoció a la fe de Abraham. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Aquí dice por justicia. ¿Por qué? Abraham solo creyó a la promesa de Dios en vez de su pensamiento. Jehová mostró a Abraham que las estrellas. En las estrellas, la cantidad de estrellas eran totalmente diferentes que la situación de Abraham. No concordaba con la situación de Abraham.
¿Sí o no? Pero Abraham solamente solo creó la promesa de Dios. Luego le fue contada por justicia. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió esto sobre Abraham aquí, en Romanos capítulo 14? Él quiso enseñar a los romanos y también a nosotros que la verdadera fe. Aquí dice 24, siendo también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El versículo 21 no concordaba con nuestro propio pensamiento, ni concordaba con nuestras circunstancias. ¿Sí? ¿Ustedes han visto la muerte de Jesús por sus propios ojos? ¿Y vieron la resurrección de Jesucristo por sus ojos? No. La muerte de Jesús y la resurrección de Jesús no concuerdan con nuestras circunstancias. Cuando yo creía en mi circunstancia, en mi pensamiento, no podía creer. Se resucitó al tercer día para nuestra justificación. Por su resurrección, ahora soy justo. Yo soy un renacido. Pero un día yo pude creer ese versículo por su gracia. Porque me quebró, me humilló. Escuchando el cumplimiento de la profecía de él, que estaba escrito en Antiguo Testamento. Yo podía creer en la Biblia. Amén. Claro que sí. Aquí está escrito, Jesús nació en Belén, en Miqueas capítulo 6. Sí, se cumplió. Pasando 600 años. Amén. Ya en Daniel, ¿dónde está escrito 4 dinastías del mundo? Amén, amén. Todo se cumplió. ¿Sí? Entonces, Él murió por todos mis pecados. Amén, amén. Aunque yo no vi, pero... Y se resucitó al tercer día para nuestra justificación, para hacernos que justos. Amén. Pero cuando yo era un arrogante, yo no podía creer en eso. Aunque Él murió por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación, entonces soy justo, no lo creo. Pero un día yo solo creí al Evangelio de Jesucristo en vez de las circunstancias. Primero creí al Evangelio de Cristo con mi corazón,
luego confesé por mi boca, con mi boca, que soy un justo. Cuando yo testifique a los hermanos de la iglesia que soy un justo, lo que era una expresión de mi corazón. Con el corazón se cree para justicia. Nada más, no. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero yo creí, he creído en el Evangelio de Jesucristo con mi corazón. Luego confesé que soy un justo por la sangre de Cristo. Mi confesión era que una expresión de mi corazón, que creía en el Evangelio. Por eso Jesús, ¿qué dijo? San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. El versículo 37. San Mateo 12, el versículo 37. Porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenados. Antes yo no pude entender esto. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tus palabras y tus palabras. ¿Qué significa eso? Aquí explicaba muy bien Jesús. 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que bien los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tus palabras. ¿Qué significa? Los cuales, ¿qué? El estado de creer en el Evangelio, sí o no. ¿Sí o no? El que cree en el Evangelio correctamente, él saca de su corazón, saca de su boca, ¿qué? El cumplimiento del Evangelio de Jesucristo como justo. El que no cree en el Evangelio con el corazón, ¿qué sacará? Sacará de su corazón la incredulidad. ¿Sí o no? Soy pecador. ¿Sí o no? Soy sucio. Por eso, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. ¿Sí? El que siempre ama al mundo, ¿qué saca de su corazón? Las cosas mundanas.
El que ama a Cristo, luego que saca de su corazón las cosas de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Mm? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Mm? Pues ante el tribunal de Cristo, ¿qué deben decir a él? ¿Mm? Creo que ustedes sacarán de sus corazones. Algunos de ustedes sacarán del corazón, ¿qué? Evangelio de Cristo. Y los otros sacarán sí o sí ante el tribunal de Cristo, del corazón, ¿qué? La incredulidad. Soy un pecador, Señor, perdone. Yo realmente amaba al mundo más que a usted, Señor. ¿Mm? Jesús nos dijo, ¿mm? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Ante el tribunal de Cristo la gente podrá mentir de ninguna manera. Pues el que no cree en el Evangelio, que sacará del corazón la incredulidad. Todavía no soy un justificado, Señor. Pero el que cree en el Evangelio, que sacará del corazón ante el tribunal de Cristo la gloria, ¿sí? Y la alabanza. También va a decir al Señor Jesús que yo soy un justo por su obra, Señor. Gracias, Señor. Pero los muchos serán condenados por no creer en el Evangelio, por creer en el pensamiento del hombre, por creer en el que las circunstancias humanas. Todos los hombres estarán ante el tribunal de Cristo. Todos ellos confesarán, sacarán del corazón que sus corazones. ¿Sí o no? Yo voy a decir a alguien, soy un justo, soy un santificado, soy perfecto, 100% por su obra, Señor. Yo, como 12 ancianos que estarán en el cielo, Señor, ellos van a dar a Señor que sus coronas. Aquí dice, el hombre bueno, ¿qué tipo de hombre es? El que cree en el Evangelio. ¿Sí o no? Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, las cosas de Dios. Ustedes ya han visto que el que amaba al mundo siempre que sacaba de su corazón, de su boca, las cosas mundanas. ¿Sí? Y el que amaba al Señor, ¿qué sacaba delante de usted? Del corazón. Las cosas de Jesucristo.
Por eso, hermanos, ¿qué tipo de tren ustedes quieren tomar? ¿El tren con destino infierno? ¿Ustedes ya bajaron? ¿Salieron de ese tren para tomar en el tren con destino cielo? Pero ese tren, ¿qué es? Solamente la palabra de Dios. Por eso, pastor, ¿por qué yo estoy confundido? A veces yo creo que soy un justo, a veces yo soy un pecado. Porque al mismo tiempo está escuchando que el Evangelio y el pensamiento de diablo. Por eso. Después yo creí al Evangelio de Cristo solamente, desde yo empecé a luchar contra diablo. Cada día Él pone en mi corazón que la condenación y la incredulidad hacia el Evangelio, ¿sí? Como un acusador. ¿Sí? Yo decía a Él que vete de mí, soy un justo. Jehová me dijo que me juro que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión, no hay más ofrenda. ¿Sí o no? Abraham a veces estaba confundido. Pero por último, él solo creyó a la promesa de Dios. ¿Sí o no? Y vio que los milagros de Dios. Pero los muchos todavía se rió como Sara. No lo creo, no lo creo. Como yo soy un justo. Mi alma es muy justa, no lo creo. Mire, pastor, hay que creer en la realidad. La situación, pastor. El Evangelio no es igual que mis circunstancias, pastor. Cuando la iglesia que estaba en Buenos Aires, la cual empezó a reedificar, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, en la que algunos hermanos calculaban, mirando la situación. Pastor y la no van a terminar esa obra, esta construcción. Pasando todos ellos no aparecieron, todos desaparecieron. Pasando 2 meses, 3 meses. Mirando al edificio de la iglesia secretamente, a la esquina. ¿Por qué está levantando? Luego un hermano testificó en el púlpito que, según mi cálculo, la iglesia no puede terminar. Pero Jehová cada momento, cada día, ayudaba a esa iglesia. Que lo que era su obra, pues. Cuando ustedes pueden experimentar la fe de Dios. Cuando solamente solo creen en la palabra de la fe no es mirar que las circunstancias. Pues los que aprenden acerca de la fe de Jesucristo, ellos eran hermanos positivos.
No será negativo, siempre no, no, positivo. ¿Sí o no? ¿Por qué ahora sufre? ¿Por qué está angustiado? Por mirar que a la circunstancia en vez de la palabra de hoy hasta aquí. Vemos.